Los asistentes al informe sobre los primeros 3 meses de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum reconocieron los avances que ha logrado, pero también puntualizaron los pendientes que tiene al frente del gobierno capitalino. Vamos a ver. Pendientes como el combate a la inseguridad y agilizar la movilidad en la Ciudad de México fueron los temas más comentados por los invitados especiales al informe de 100 días de gobierno por parte de la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, hay retos muy claros, muy importantes. El tema de la seguridad se tiene que seguir trabajando. Se abandonó la seguridad en los últimos 6 años y se le permitió a la delincuencia que avanzara. Entonces hay que recuperar lo que ya había logrado la ciudad, ser uno de los lugares más seguros del país. Ahora, con el apoyo también del gobierno federal, del presidente de la República, vamos a recuperar la paz y la tranquilidad. El esfuerzo que ha realizado la mandataria capitalina para recomponer el rumbo de la ciudad se valora y desde cualquier área del gobierno de México o del Poder Legislativo Federal se apoyará. Quitó las fotomultas, transformó ese tipo de castigo que había, también ha enfrentado el desorden urbano que se había generado en torno a los megaproyectos inmobiliarios. Yo creo que ha habido muchos puntos donde ha estado bastante bien la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Por supuesto que yo le doy 10 a Claudia Sheinbaum. El combate a la corrupción, quitar los privilegios de altos funcionarios y mejorar el trabajo con las alcaldías para beneficio de los ciudadanos han sido parte de las primeras acciones implementadas por la actual administración. Y eso es reconocido por los alcaldes, quienes padecían la inequidad de presupuesto y acompañamiento en la seguridad pública. Bueno, sabemos que tenemos también muchos problemas heredados y creo que la inseguridad para todos es una preocupación, pero que no bajamos los brazos y no quitamos el dedo del renglón y estamos seguros que vamos a superar y a revertir esta inseguridad y dar mayor certidumbre a la ciudadanía. La percepción de avance en las políticas públicas para la capital fue generalizada, aunque como lo detalló la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, el esfuerzo se debe redoblar. No solamente es percepción, nos falta trabajar más respecto a la inseguridad. No, nos falta todavía, ya lo dijo la jefa de gobierno, que no está satisfecha todavía con los resultados. Entonces, pues tendremos que trabajar más. Si el día tiene 24 horas, tenemos que trabajar al día 36 para cumplir con lo que nos falta hacer. Pero le resumo diciendo que fue mucho trabajo en este arranque y que ojalá mantengamos el paso de estos primeros meses. Enrique Muñiz, 21 Noticias.